hacer un repaso ligero de lo que habíamos visto en la clase anterior para después continuar con la cosa. El tema que vamos, fundaciones profundas. Habíamos visto dos tipos de fundaciones profundas, los pilotes y los tubulones. Los pilotes podemos dividir en dos grandes grupos, los fabricados in situ, que normalmente son de sección circular, y los prefabricados. Entre los fabricados in situ podemos mencionar los pilotes Franchi, los pilotes perforados, que pueden ser con camisa y sin camisa. Los de camisa, a su vez, pueden ser recuperables o de camisa perdida. Y dentro de los perforados también podemos incluir a los pilotes Strauss. Y el segundo grupo son prefabricados, que pueden ser de sección circular, hexagonal, etc. Y el otro grupo, los túbulos, una solución intermedia entre las superficiales y los pilotes, que normalmente se emplean para cotas de fundación menores a 6 metros. También son generalmente de sección circular. Bueno, entre los pilotes in situ, vamos a empezar a ver los pilotes perforados. Los sin camisa, habíamos visto el esquema de construcción. Tenemos la máquina barrenadora para hacer la excavación. Se perfora. Una vez llegada a la cota de fundación, se coloca la armadura de refuerzo. En el paso 4 se hace el vertido del hormigón. Y con eso concluye el proceso de los pilotes perforados. En este caso no tienen camisa, por eso es dentro del grupo de sin camisa. Acá vemos una fotografía. Se está colocando la armadura de refuerzo. ¿Cuáles son los requisitos que requieren este tipo de pilotes? Los suelos deben ser cuyos y no debe haber presencia de acuíferos. Los diámetros usuales de fabricación son de 20, 40, 60 centímetros. Y las longitudes varían de 4 hasta 10 metros. Una ventaja que tiene este tipo de pilote es que podemos ir conociendo el suelo en la medida que va avanzando la excavación. Y fundamentalmente durante el proceso de ejecución no se producen vibraciones a las secciones adyacentes. Esto puede ser considerado una ventaja con respecto a otros tipos de pilote. En el caso de que el suelo no sea tan cohesivo, se puede usar también sin camisa, pero con el apoyo del lodo bentonítico. Entonces el proceso es bastante similar, solamente que ahora ya a la medida que vamos excavando, vamos llenando el pozo de excavación, mantener firmes las paredes. Ahí proseguimos la excavación, vertimos el
la armadura de refuerzo, colocamos la armadura de refuerzo y vertimos el hormigón con ayuda de un tubo, el denominado tubo Tremi, que en la medida que va hormigonando se va retirando. Y el hormigón va desplazando el lodo bentonítico con los materiales de excavación en suspensión. Y finalmente en el paso 5 se completa el hormigonado. Bueno, ahí podemos ver el esquema de Tremi. Acá se vierte el concreto. Acá hay un tapón que es una bola de goma que tiene el diámetro de la tubería. Y nótese que el tubo Tremington queda a una distancia de un diámetro del fondo de la excavación. Entonces se vierte el hormigón y va el hormigón desplazando el lodo bentonítico. Y se va hormigonando en la medida que se va retirando el tubo Tremi. Y se completa el hormigonado hasta llegar a la nivel de fundación. La camada superior es removida porque puede estar contaminado. Bueno, algunas ventajas de este sistema es que pueden emplearse en estratos muy resistentes con número de golpes superiores a 50. Los diámetros usuales varían de metros, son evidentemente pilotes de gran carga. También las longitudes son importantes, van de 10 a 25 metros. Y bueno, la característica principal en este tipo de pilotes perforados es el apoyo del lodo bentonítico, que básicamente es una arcilla, un silicato de aluminio de sodio o de calcio. Y la función principal es la de evitar el desmoronamiento de las paredes. También tiene propiedades que permiten remover los sólidos de excavación y mantenerlo en suspensión a dicho material. Bueno, y acá un resumen de las características básicas que debe tener nuestra bentonita, nuestro lodo bentonítico, ¿verdad? Que hay que controlar. Tenemos la densidad, la viscosidad, pH, el tenor de arena y eh, bueno, y los valores, el valor de densidad va de 1025 kilogramos por metro cúbico a 1100 kilogramos por metro cúbico y se usa un densímetro para el ensayo. La viscosidad Marsh y se mide el flujo a través de dicho embudo. Se mide el tiempo y varía el tiempo de 30 segundos a 90 segundos, que es el tiempo que tarda en pasar un flujo a través del embudo. El pH varía de 7 a 11. Para medirlo se usa un indicador de pH en papel tornasol generalmente. Y el tenor de arena, el contenido de arena, lo admisible es hasta un 3% y se usa el baro, que es el medidor del tenor de arena. También se pueden usar polímeros que tienen más o menos
características similares. Entonces, algunos aspectos de la bentonita, la densidad, su densidad debe ser lo suficiente para detener la presión del agua subterránea y lograr con ello la estabilidad de las paredes de la excavación. Dijimos que varía de 1025 a 1100 kilos por metro cúbico. Esta densidad del lodo bentonítico no debe superar 1361 kilogramos metros cúbicos. Caso contrario, puede que quede el lodo entrampado en nuestro hormigón, que no es deseable. Bueno, pH, dijimos ya que se puede usar el papel tornasol. Lo deseado es que el pH esté entre 7 y 11. Mayores valores de pH hace que la bentonita pierda su propiedad. ¿Y cómo se aumenta su pH? Cuando se contamina con sales de calcio, que tiene un pH superior a 11. Ocasiona que haya una floculación y sedimenta de la bentonita y hay pérdida de las pH. La viscosidad, que ya más o menos le había mencionado, se usa el tubo de March, un volumen de 1500 centímetros cúbicos de lodo, y se mide el tiempo que tarda en vaciarse un volumen de 46 centímetros cúbicos. Entonces, ese tiempo oscila entre 30 y 90 segundos. Y otra propiedad era la tixotropía, que es la propiedad que tienen las suspensiones bentoníticas de pasar de un estado gel a sol, mediante un proceso de agitación que se hace con un viscosímetro rotativo. El instrumento tiene un contrapeso que hace girar unas aspas dentro de la solución. Entonces lo que se hace entre el gel 0 y el gel 10, que es el lodo bentonítico después de 10 minutos de vibrado, de agitado, y eso es el grado de tixotropía. Entonces, cuando es gel 0 tiene un peso de 8 a 10 gramos y gel 10 de 40 a 50 gramos. Por último, tenemos el contenido de arena, que es importante medir qué cantidad de arena contiene nuestro lodo bentonítico. Para eso se usa un tubo graduado. Se llena esto con la muestra de la arcilla hasta un cierto nivel, después se completa con agua y se agita. Luego ese producto se vierte sobre un tamiz 200 y la arena que queda se vuelve a cargar en el tubo y se mide el volumen. Entonces con eso tenemos el volumen de arena, que no tiene que ser superior al 3%. Contenidos de arena superiores al 15% hacen que se incremente la densidad, la viscosidad y la tisotropía del lodo con los consecuentes inconvenientes. Además, es conocido que la arena desgasta los impulsores de las bombas, entonces también es perjudicial en ese sentido, un alto contenido de arena en el lodo. Bueno, hasta ahí creo que llegamos y ahí se cortó abruptamente la conexión la vez pasada. Traté de restaurar, pero ya la mayoría había migrado
a la clase práctica, entonces ya dejé por ahí. Entonces nos estaban faltando dos tipos de pilotes fabricados en situ, que son los pilotes Strauss y los pilotes tipo Franklin. Bueno, un comprendido hasta ahí. ¿Está todo bien? Voy a ver si no hay alguien que por ahí quieren ingresar. Estamos todos los que somos. Bueno, estamos 29 más o menos, juntados. Bueno, ya tengo un comprendido. Vamos a seguir en toda vez que no meta la pata otra vez. Bien. Entonces, tenemos los pilotes Strauss, entra dentro de la categoría de camisa recuperable. Y aquí tenemos el proceso. Primero, hincamos la camisa, que es un tubo hueco, ¿verdad? Entonces, esto a través de Inca llegamos hasta el nivel de la cota de fundación. Esta camisa después vamos a recuperar, el nombre lo dice. En el segundo paso se hace la perforación, la ejecución del agujero. Bueno, acá usa una máquina barrenadora, normalmente esta misma. Hacer la gran, entonces se introduce la arena y se va. Con eso se suele extraer. Pero este es otro método. Les presento usando una. Luego, una vez terminada la perforación, se coloca la armadura. Se invierte, se hace el vertido del hormigón. Y por último, se extrae la camisa, el tubo moldeador. Sería entonces el método extraer.
Bueno, perdí otra vez no sé qué, esta vez ya no sé qué pasó. Un ratito voy a solucionar, a ver qué. Bueno, no sé dónde me quedé. Si alguien me puede decir si ya empezaron a ver Strauss. ¿Eso de Strauss? Si alguien me puede escribir en el chat. No sé, Hasta Strauss vimos. ¿ya se vio todo el proceso? Por favor. Sí, ya se vio. Ah, bueno. Estaba mostrando la foto, entonces. Ahí se fue la. Bueno. ¿Espera? Bueno, ahí está, les iba a mostrar el momento que se está haciendo el cargado de hormigón. Y esta acá se ve la camisa y el elemento para hacer la excavación. Bueno, acá se ven unos pilotes ya terminados. Tiene 3 pilotes acá. Va a ser que haya un cuarto. Bueno, con los trabajos podemos trabajar con diámetros de 20 a 50 centímetros. Yo trabajé mucho con diámetro 30. 20 no recuerdo, pero 30 sí hice una gran cantidad. Bueno, la longitud variable de 5 a 12 metros. Y bueno, este es uno de los problemas, tiene poca capacidad, 20 a 30 toneladas. Y trabaja exclusivamente por punta. No se desprecia la fricción del fuste. Por el tipo de método constructivo, ¿no? Entonces, realmente trabaja a punta. La camisa también hay que tener cuidado especial antes el hormigonado, que no se corte el hormigón. Y fundamentalmente este tema es muy importante tener presente, sobre todo si hay edificaciones linderas. Entonces, producir fisuras en el vecino. Yo soy una víctima de mis vecinos, ¿verdad? Que hincaron a diestra y siniestra pilotes Strauss
gracias al vecino. Ese es entonces, a mi criterio, el principal problema de este tipo de pilotes. El tema de las violaciones, si hay vecindario, si hay construcciones vecinas. Se va a figurar, no hay duda de eso. Y el otro que nos falta para completar los pilotes fabricados in situ son los tipos Franchi. Bueno, y acá tenemos los procedimientos. En este caso se usa el tubo Franchi patentado. En el extremo del tubo se pone un tapón de piedra triturada con arena y esto se va hincando. Mucha energía, no hay excavación en este, es por el desplazamiento, por energía. Se va introduciendo este pilote, entonces se produce un desplazamiento lateral del suelo. Por eso son pilotes de muy grande capacidad, de muy gran capacidad. Entonces se va hincando hasta llegar al nivel de fundación. En ese caso se expulsa el tapón y se empieza a hacer el vertido del hormigón. Se forma, como se dan cuenta, un bulbo acá, que es mayor, el diámetro es mayor que el diámetro del tubo Franchi. Bueno, se coloca la armadura, una vez que se hormigona el bulbo, se coloca la armadura y se va hormigonando. En algunos casos se va retirando al mismo tiempo que se va hormigonando, se va retirando el tubo Franchi. En este caso dejó para el último el retiro del tubo Franchi. Los diámetros que se manejan en este tipo de pilote es de 30 a 40 centímetros, más o menos igual que el Strauss. Pero la diferencia es que tiene gran capacidad. También podemos tener mucha profundidad. Otra gran ventaja para dimensionar este tipo de pilotes es que podemos hacerlo trabajar también por fricción. Aparte de punta, que tiene un mayor diámetro que el diámetro del tubo Franchi, ¿verdad? Debido a este bulbo. También se puede considerar trabajo por fricción lateral. Entonces, eso se obtiene una gran capacidad aportante de este tipo de pilotes. Entonces, ahí ya tienen las dos alternativas. Bueno, entre las desventajas también, peor que Strauss, ¿verdad? Hay mucha vibración, porque esto sí que es puro energía. Y siempre hay que tener cuidado en el hormigonado. El hormigonado de estos tipos, todos los tipos de pilotes es un punto muy importante para evitar justamente estos cortes en el hormigón. Bueno, ahí un esquema de pilotes in situ. Este no es muy feliz el gráfico del Strauss, ¿verdad? Pero esta punta no existe. Pero como se dan cuenta, la pared laterales del fuste prácticamente es lisa, ¿no? En el caso del perforado también las paredes laterales se lisa, por eso de ahí despreciamos el efecto de fricción lateral. Se desprecia. Existe, ¿verdad? Pero se desprecia. Solamente trabajan por punta. Configuración del Franchi se dan cuenta la irregularidad que presenta las paredes laterales
lo cual le confiere una gran resistencia lateral. De ahí que el pilote Frankie trabaje tanto por punta como por fricción lateral. Bueno, eso entonces son los pilotes fabricados in situ. Y por último tenemos los pilotes prefabricados. Entonces, generalmente se fabrican, como su nombre lo dice, fuera del sitio de obra. Permiten grandes controles. Podemos tener secciones diferentes, en este caso cuadrangular, hexagonal. Para Petropar fabricamos un centenar de pilotes de sección cuadrada de 40 por 40. Y bueno, los controles son muy rigurosos. Entonces acá no tenemos problema de discontinuidad del hormigonado. Bueno, esta en las secciones cuadradas. Nótese que acá sí tiene la punta. Esta lleva una armadura especial. Los pilotes circulares. No creo que sea el tema del encofrado. Me parece que es bastante complicado para este tipo de pilote. Y hexagonal también se complica mucho. Entonces, acá de los prefabricados, yo creo que el cuadrado es el más preferido por el tema del encofrado. Longitudes varían de 7 a 12 metros, más bien por la limitación de la longitud de las varillas, ¿verdad? Pero se pueden emparar y tener longitudes mayores. Petropar para los muelles, tuvimos pilotes fabricados de hasta 20 metros, entre 16 y 20 metros. Entonces, pero lógicamente todo empalmado. Bueno, en este caso también hay trabajo por punta y por fricción. Inclusive en Petropar tenemos pilotes trabajando a tracción, pilotes inclinados. En este caso trabaja netamente a fricción. Bueno, en el dimensionamiento, acá hay que tener en cuenta que hay que trasladarlo al sitio de obra y entonces tiene que ser izado. Por consiguiente, aparte de dimensionar la compresión, hay que dimensionar la flexión. Entonces, tiene entonces armadura para flexión para permitir el izaje. Vamos a ver si ahí se ven, acá se ven las argollas para el izado, ¿verdad? Entonces, esto tiene que tener armadura para el izado. Generalmente tiene 2 puntos, entonces es como una viga con 2 apoyos y hay que dimensionar la flexión. Bueno, y que las ventajas ya les mencioné, es la legalidad del pilote y por eso que usamos en Petropar se puede hacer para cimentaciones bajo agua. Lógicamente el linkado se tuvo que hacer en balsas, método poco convencional. La desventaja, bueno, no tenemos un conocimiento detallado del suelo, tenemos que confiar mucho en los geotécnicos y también hay un proceso de vibración en el terreno. Lógicamente, en el momento de hacer el hincado, estos pilotes se hincan con unos martilletes. Entonces, lógicamente también
hay vibraciones durante el proceso constructivo. Hasta ahí entonces son los tipos de pilotes, los fabricados in situ y los prefabricados. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Un comprendido? ¿Está todo bien? Todo bien, dice. Perfecto. Bueno, esperemos que no se corte nomás la transmisión. ¿Qué pasa? Tengo limitaciones operativas. Bueno, acá un codimensionamiento de pilotes, creo que esto ustedes vieron ya en otro curso de geotecnia, creo que dan a profundidad. Pero acá, como buen calculador de mostrarle algo por lo. Bueno, se hace una analogía a los pilares, se hace una verificación, la compresión central como en pilares. Entonces, tenemos que calcular ND y tiene que ser menor o igual que N. N es el esfuerzo normal de cálculo, que es gamma G NG más gamma Q NQ dividido N. NG, cargas permanentes, y gamma G, el coeficiente de mayoración de cargas permanentes. Gamma Q, coeficiente de mayoración de cargas variables, y NQ, cargas variables. N vendría a ser el número de pilotes. NU es la capacidad última del pilote, que es, como bien saben, 0,85 F sub CD por el área de concreto más el área de acero por el FID, que es la resistencia crítica del acero, y FCD es la que este de diseño, y resistencia de diseño del hormigón. Ambos son de diseño ya, dividido ya por el coeficiente de gamma C y gamma I. Acá la única diferencia es que gamma C se toma un poco mayor, 1,65, en vez del 1,6 tradicional. Bueno, entonces esa simple verificación es la que le quería mostrar. Y aquí más o menos el diámetro de cálculo es 0,95 del diámetro nominal, y tiene que estar entre diámetro nominal menos 20 milímetros y diámetro nominal menos 50 milímetros. Entonces también se puede considerar una excentricidad si es de control reducido. La excentricidad se toma 150 milímetros, 100 milímetros si es control normal, y 50 milímetros si es un control de ejecución intenso. Estas son entonces excentricidades accidentales. Entonces, en cuanto a las cuantías geométricas, la española, a su vez por FID tiene que ser mayor o igual a 0,1 ND. Y el eurocódigo, de acuerdo al área del pilote, en metros cuadrados, tenemos estas cuantías. Bueno,
Y ahora una parte final, ¿cuáles son los problemas que se suelen presentar a la hora de ejecutar los pilotes? Bueno, acá con los pilotes excavados o perforados, podemos tener un problema de cambio de ubicación por error del constructor, o hay problemas en la excavación, diámetro inferior al proyecto, sustitución de elemento equivalente, errores en la inclinación y descabezado deficiente. Bueno, acá el problema de mucha energía en la Inca, se rompe el pilote. Entonces son pilotes prefabricados, entonces al hincar la fuerza del martillo es muy grande y rompe el pilote. En el caso entonces del pilote prefabricado, insuficiente o excesiva. Insuficiente no se puede hincar el pilote, y excesiva puede producir la rotura del mismo. Esto es complicado. Si se rompe el pilote, entonces tiene todo su proceso de fabricación y la consideraría pérdida de tiempo en la obra. Compactación del suelo, longitud diferente de pilotes del mismo cabezal, por el hecho de que al hincar el primer pilote se va haciendo una compactación natural del suelo. Entonces, si tenemos 4 pilotes, el cuarto pilote ya tiene una longitud más corta y hay que descabezar. Retiro de pilotes, falso rechazo. Bueno, esto puede a veces presentarse de que hincamos y todavía no llegamos a la fundación establecida por los geotécnicos, pero ya estamos hincando y no avanza nuestro pilote. Podría tratarse de un falso rechazo. Tenemos ahí un suelo eh, extraordinariamente resistente en ese punto puntual. Flexión durante el hincado, presión neutra elevada en los suelos arcillosos saturados, ablandamiento en los suelos arcillosos. Son algunos problemas entonces que podemos encontrarnos en obra. Cuando excavamos con bentonita, usamos la bentonita solo después de un derrumbe, ya tarde. Falta de control de la posición del tubo TREMI, interrupción del hormigonado, que suele ser un problema recurrente en este tipo de pilotes. Falta de verificación de los controles que les mencioné el contenido de arena y pH. Demora en el hormigonado luego de la excavación, claro, porque puede producirse desmoronamiento. Contenido inferior de cemento en el hormigón, reducción de resistencia en el nivel de boca de fundación. Bueno, estos tubulones dentro de contrabando, ¿verdad? Los tubulones van a ver con el profesor Claudia, ¿verdad? Entonces le reservo ese, no le voy a quitar el protagonismo. Bueno, acá en forma tabular los problemas en la excavación del clamshell, se desaploma. Ese es el problema de ejecución. La causa sería que se desaplomó la guía, y hormigonar el pilote y reconstruir el trecho afectado por la falta de la guía.
Puede ser también que sea fundaciones antiguas o piedra en el, claro, puede haber piedra en el subsuelo, por eso se desvía la excavación. La excavación del pilote es más corta que la indicada en el proyecto y bueno, puede ser debido a que hay un bolsón, un suelo extraordinariamente resistente en ese punto. Entonces hay que tratar de superar ese bolsón. Errores en el sondeo, se hizo mal el estudio geotécnico, entonces hay que hacer refuerzo. Perdido bentonítico a través de la tubería, entonces se considera hormigonar el pilote. El tubo Tremi se tapona durante el hormigonado. El motivo puede ser que ya se empezó a fraguar o hay presencia de restos de hormigón endurecido. Se tranca el tubo Tremi, entonces no podemos seguir el hormigonado. Entonces hay que destrancar el tubo, hay que retirar el tubo y destrancar. Falta hormigón durante el cargamento, entonces ese sí ya es un problema de abastecimiento. Puede ser o ruptura de equipamiento. Ahora, si el problema de abastecimiento es grave, entonces se van y hay que reforzar. Después el hormigón se asienta o segrega pastas en la superficie. Hay exudación en exceso y hay que un control de la dosificación del hormigón. Otras causas, uso de polvo de piedra, flujo de hormigón por detrás del muro. Bueno, si es este flujo de hormigón, ya hay que excavar y demoler. Pérdida excesiva de hormigón, generalmente por desmoronamiento. Entonces tenemos que aumentar la bentonita. Concretera provee menos hormigón que lo solicitaba, eso sí, ya. Entonces, para que no tengamos ese problema, tenemos que empezar el camión en la tener el volumen cierto. Demora en el fraguado de hormigón, entonces puede ser debido a la presencia de ácido y sulfato en el suelo. Entonces hay que usar otro tipo de cemento. Baja resistencia en el hormigón. Entonces, provisión de hormigón con resistencia por debajo de lo especificado. Entonces, es que hay que hacer los controles de resistencia del hormigón. Bueno, y podemos tener algunas fichas que nos permiten todas estas verificaciones, una tipo check-in. Y entonces hay varias fichas, no sé, no voy a perder el tiempo, pero tiene así donde tenemos listado de todas las cosas que deberíamos controlar. Entonces vamos chequeando si tiene o no tiene. Entonces, para la parte preliminar, para el proyecto de fundación, para la parte de encofrado y armadura, para la ejecución de las y para la ejecución de los pilotes. Entonces, tenemos nuestras planillitas para pilotes
En este caso, pilotes excavados con bentonita. Pilote, que es lo más importante de bien. Acá para pilotes excavados mecánicamente, ¿cuáles son los problemas que se presentan? El pilote quedó sin armadura. Bueno, eso evidentemente es un error de ejecución. La armadura se soltó durante el descabezado del pilote y hay que poner entonces armadura de refuerzo, bueno, anclado. Otro problema, la perforadora no se consigue y el piloto queda corto. ¿Por qué? Porque la máquina no tiene el torque suficiente y aparece un suelo de resistencia superior a lo previsto. Entonces hay que hacer un pilote de refuerzo, cambiar el equipo, que es más complicado. Ejecutar perforación previa de diámetro menor y posteriormente alargarlo y pasar la capa resistente. Aumentar la profundidad de la perforación para compensar la disminución de diámetro. La perforación atraviesa el nivel freático. La causa puede ser que en el estudio de suelo no se detectó el nivel freático, hay un error de proyecto. Entonces, para solucionar, hormigonar el pilote y ejecutar el refuerzo con pilotes más cortos sin considerar al primero. Ver la posibilidad de usar una bomba para desagotar, siempre que no haya desmoronamiento. Desmoronamiento durante o después de la excavación, porque el suelo no es cohesivo o es cole, entonces hay que cambiar de solución. No sirve el excavado. Excavación desaplomada con inclinación mayor al 1%. Entonces ese puede ser un error de ejecución. Entonces hay que hacer un refuerzo de armadura con apoyo del calculista. Hormigonar el pilote con tubo Tremi, rellenar la perforación con hormigón y ejecutar nuevos pilotes. El hormigón es insuficiente para completar el cargamento del pilote. Y bueno, ese ya es pedido incorrecto de hormigón. Excavación con diámetro superior al indicado en el proyecto. Entonces colocar armadura en la parte superior del tramo hormigonado y continuar el hormigonado al día siguiente. Con refuerzo de 12 cada 10 para salvar la situación. Pero acá la solución es hacer bien el pedido de hormigón. Bueno, no nos podemos equivocar en eso. Eso sí es inadmisible. Baja resistencia en el hormigón, en la cabeza del pilote. Hormigón con factor agua-cemento muy elevado, lo que genera exudación. Demoler la parte afectada al hormigón y hormigonar de nuevo. Uso de hormigón de baja resistencia puede ser otra causa. Y nuevamente consulta al calculista para ver si con esa resistencia alcanza o hay que hacer refuerzo. Nuevamente tenemos ahí unas fichas de control para cada proceso, ¿verdad? Desde proyecto de fundaciones, encofrado y ejecución de pilote. Entonces, una lista de chequeo. Bueno, cada otro tipo de pilote, las mismas cosas, ¿verdad?
pilote tipo hélice continuo. Y bueno, yo creo que es más de lo mismo. Nuevamente las fichas. Y bueno, hasta ahí entonces lo que tenía previsto. Quedaría la parte de cabezales que encararíamos en otra sesión. Y la parte de tubulones, tengo entendido el profesor Claudio va a estar dando la parte teórica también, que no es muy complicada, entonces él va a estar completando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo creo que eso es todo lo que tenía previsto mostrarle. Soy todo oído. Si hay alguna consulta, algo que no quedó claro, no creo que haya mucho inconveniente. Esto es lo mejor es vivo y en directo, ¿verdad? Así, realmente se hace un poco complicado, ¿verdad? Pero a lo mejor, si tenemos suerte, bueno, ahora con este tema del coronavirus no tenemos horas a disposición. Pero lo ideal sería eh, ver en vivo y en directo un hincado de pilote o una ejecución de un Strauss o Frankie no sé si hay en el país, pero Strauss sí, y perforado también. ¿Alguna pregunta? ¿Un comprendido? Ahí donde dice, profe, ¿puede explicar de nuevo por qué no eran todos iguales la longitud de los pilotes? Y sobre todo en el caso de pilotes prefabricados e hincados, si tenemos, por ejemplo, en un punto, tenemos, digo, un grupo de 4 pilotes. Entonces, el estudio solo me dice que yo necesito, por decir, pilotes de 16 metros. Eso me ocurrió en Petropar. Teníamos cabezales con 4 pilotes. Bueno, el estudio de suelo indicaba que el estrato firme estaba a 16 metros más o menos. O, sí, o sea que necesitamos 16 metros de pilote en síntesis. El firme seguramente está, depende. Entonces, bueno, se hinca el primer pilote sin problema, entra. Pero como esto se introduce por hincado, la medida que se va hincando, el suelo se va también compactando. Esa es una ventaja que tiene estos tipos de pilotes. El segundo pilote ya no va a entrar 16 metros, no va a entrar toda la longitud, sino ya va a entrar. Porque el hincar el cuarto, ese ya me queda a 13 metros. Entonces tengo 3 metros de sobra, ese exceso de pilote tengo que picar, tengo que demoler. La longitud de los pilotes son iguales, solamente que después, en vez de entrar los 16 metros que yo preví, entra 13 metros, entonces tengo 3 metros que picar, entonces me queda un pilote de 13 metros. Pero es porque el suelo alrededor de los otros pilotos fue compactándose, entonces eh, se produjo ese fenómeno que impide que el pilote con la misma energía de hincado alcance los metros que estaba previsto.
Por eso, pero eso no puede saber, ¿verdad? Hasta cuánto vas a entrar. Entonces, tienes que prever no más picar como solución. No se pregunta. El profesor Claudio me dijo que iba a usar esta misma sesión para continuar la clase, o sea que queda ese habilitado para la siguiente clase, que seguramente va a empezar a las 16 horas. Entonces, nos podemos tomar un pequeño descanso y entonces después ya entrar con todo el profesor Claudio. ¿Hay otra pregunta? Todo tranquilo. Me retiro y le dejo en la compañía del profesor Claudio, que dentro de un rato estaría acoplándose.